¿Alguno de ustedes sabe qué es cuáles son las pruebas preclínicas para el diseño de fármaco, chicos? ¿Alguno de ustedes que trabaje? Muchos de ustedes son QFBs, ¿no? Si no me equivoco, son principalmente aquellas en donde se utilizan animales para hacer las primeras pruebas. Sí, digamos que los ensayos preclínicos es toda investigación que va desde la investigación básica hasta la investigación con animales, a donde se prueban los efectos de los fármacos, puede ser a nivel de cultivo celular en un inicio o muchísimo antes, cuando se hacen se aísla la proteína que va a ser el receptor del fármaco y, y se hacen los ensayos en el laboratorio. Ya posteriormente, cuando hablamos de ensayos clínicos, ya involucra humanos. Entonces, hay diferentes etapas. Tenemos la etapa cero, que sería como una etapa donde simplemente se ve como cómo se metaboliza el fármaco y se dan microdosis. En esta fase cero, por ejemplo, no hay, digamos, dosis terapéutica ni efecto terapéutico. Simplemente es ver cómo el medicamento se asimila por nuestro organismo. Luego ya viene la fase uno, que sería una fase de seguridad, a donde lo que se desea es ver la seguridad del medicamento. Una fase 2, a donde lo que nosotros vemos es la seguridad, pero también se empieza a buscar la eficacia del medicamento y se determina cuál va a ser la dosis óptima. Una fase 3, a donde ya lo que se busca son efectos adversos y también se hace en un mayor número de población. Y ya después viene la aprobación de las agencias regulatorias, que puede ser FDA, EMA, COFEPRIS, y posteriormente una fase 4, que es de farmacovigilancia. Entonces, vean, aquí les muestro una diapositiva a donde viene cómo se hace el diseño de fármacos o cómo se prueban los fármacos. Entonces, en una primera etapa va a estar la etapa preclínica, y entonces en esta etapa preclínica, pues se hacen los experimentos en el laboratorio, se buscan cuáles son los principios activos, se hacen experimentos, digamos, en in vitro, a donde uno puede hacer ver los efectos del fármaco en las proteínas aisladas. Ya posteriormente, pues vamos a modelos mucho más complejos, que pueden ser cultivos celulares o modelos animales. Y ya después de eso, si todo marcha bien y tenemos, digamos, que resultados favorables, vamos a poder entrar en las etapas clínicas. En estas etapas clínicas, lo que se necesita hacer es evaluar, pues, la seguridad, la eficacia, y también ver si, por ejemplo, este nuevo tratamiento es superior al tratamiento existente. Entonces, estas pruebas involucran muchas personas. En un inicio, por ejemplo, en las fases cero, que sería simplemente para ver cómo se biodistribuyen los fármacos, realmente se lleva con 1 o 2 personas o 3. Ya la fase 1, la fase 2, la fase 3, por ejemplo, la fase 1 generalmente son menos de 100 participantes, la fase 2 son más de 100 participantes y la fase 3 ya son más de 1000 participantes. Después de esto ya viene la aprobación de los fármacos, a donde lo que se hace es a las instancias regulatorias se les muestran todas las fases, todos los resultados de todas las fases, a donde se demuestra la seguridad y eficacia del nuevo fármaco. Y ya en la fase 4 pues vamos a decirlo, es cuando los medicamentos ya se aprueban y se ven condiciones reales, porque cuando uno está en estos estudios clínicos o en estas etapas clínicas, realmente pues hay mucho sesgo, ¿no? Existen como elementos los cuales hacen que digamos, para homogenizar a la muestra, tenemos que tener elementos de selección. Entonces, no va a ser como en población abierta.
Ya en la fase 4, que es cuando el medicamento está aprobado, ya se hace en una población muchísimo más heterogénea y lo que se hace pues es seguir, digamos, los efectos, pero ya en población abierta, ¿no? Y bueno, todos los medicamentos siempre están en continua, farmacovigilancia y monitoreo. Muy bien. Entonces, bueno, una de las primeras etapas es determinar cuáles van a ser posibles moléculas que tengan, digamos, un efecto terapéutico. Anteriormente, ¿cómo se obtenían? ¿Alguno de ustedes sabe? Prueba y error. Era prueba y error, imagínense, entonces era bastante difícil, ¿no? Anteriormente, como dice Silvia, era prueba y error, era de extractos naturales y entonces se iban haciendo diferentes estudios y así, o sea, suena gracioso, pero sí, más o menos es, híjole, pues tengo esta molécula, se parece a esta otra molécula, ¿tendrá un efecto similar o diferente? Bueno, pues hay que probarlo. Y entonces, digamos que así empezó como el descubrimiento de nuevas moléculas. Pero ¿qué ocurre? A partir más o menos, que será de los años 80, cuando hubo un mayor desarrollo de las computadoras y el poder de cómputo, entonces comenzaron a existir nuevas formas de diseñar fármacos. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, con el poder de cómputo que tenemos, pues existen, digamos, una etapa de diseño de fármacos que es in sílico. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de las cosas que se hacen in sílico? ¿Alguien tiene idea a qué me refiero? ¿No? Todo el modelado de, o sea, por ejemplo, en pequeñas moléculas, en el que también se pueden evaluar ciertas propiedades, ¿no? Como Sí, ya hay programas que evalúan la, qué tan fácil es que se absorba, especies exactamente. moleculares, etcétera. O sea, cuando hablamos in sílico, siempre existe como in vitro, que quiere decir en el laboratorio, que no está, que no tiene, que a donde se aíslan, digamos, los elementos, pero no hay nada vivo. In vivo, que quiere decir que es en un ser vivo, y in sílico quiere decir en la computadora. Y sí, como tú dices, existen ya programas, gracias al cielo, que nos evitan toda esa fatiga de buscar moléculas al azar y extractos naturales al azar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a partir del desarrollo de las computadoras y de que ya es muchísimo más accesible tener una buena computadora con una buena RAM, bueno, pues han existido diferentes programas que logran hacer simulaciones de lo que podría ocurrir en un tubo de ensayo o en un sistema muchísimo más complejo como puede ser nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces, hoy en día, el diseño de fármacos se realiza la primera etapa in sílico, es decir, en la computadora y se hacen simulaciones. Y esto, pues, evita muchos costos, abarata mucho el proceso y además de todo, uno puede incluso hasta diseñar diferentes moléculas. Entonces, ya se pueden, uno las puede diseñar y luego las puede mandar que se las produzcan. Entonces, eso trae ventajas, pues, bastante grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Ven que nosotros estuvimos haciendo modelado molecular y a mí el modelado molecular, bueno, es parte de mi especialidad. Yo en realidad soy ingeniera de proteínas, pero no porque solo me guste es maravilloso, sino porque es la base del diseño de fármacos. Porque generalmente, ¿cuáles son las dianas terapéuticas, niños? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir diana terapéutica? A Son ver, proteínas. sí, son las proteínas. La diana terapéutica sería justamente a qué proteína va y va a afectar mi fármaco, porque generalmente los fármacos tienen acción en una proteína. Entonces,
el primer paso para poder hacer todas estas etapas in silico es modelar nuestra proteína blanco. Por ejemplo, a ver, déjenme ver, aquí alguien me pose, como el spike, justamente. Por ejemplo, chicos, en el caso de, en el caso, por ejemplo, de los antidepresivos, ¿no? Nosotros ya sabemos que los antidepresivos, no se sabe a bien cómo funcionan, pero sí sabemos que un efecto que causa el antidepresivo es aumentar el nivel de serotonina en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería una proteína blanco para un antidepresivo, chicos? ¿Alguien me podría decir? A ver, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez, ¿saben? Que bloqueara o se uniera, ¿no?, a la proteína. ¿Y cuál sería la proteína? El receptor de serotonina, ¿no? De alguna forma Así tal es. vez hacer que la serotonina quede como secuestrada más tiempo en la neurona y entonces no se salga, ¿no? O no se deseche. Los neurotransmisores, por ejemplo, tienen un sistema de reciclaje, ¿no? Pero tal vez si tú inhibes ese sistema de reciclaje, pues puedes tener una mayor concentración de serotonina. Digo, esto es un decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los ingenieros en proteínas, ¿a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos justamente a estudiar cómo las proteínas interactúan con diferentes ligandos. En este caso puede ser una biomolécula de interés, como por ejemplo un segundo mensajero, como puede ser un neurotransmisor, una hormona, y de esta forma nosotros podemos diseñar otras moléculas que pueden bloquear o que pueden activar a la proteína para que tengan una mejor función o inhibir esa función, ¿ok? Entonces, el primer paso in silico requiere el modelaje molecular. Y eso ya lo hicimos en la práctica bueno, no en la práctica, ya lo hicimos en nuestras clases anteriores, porque ya aprendimos a utilizar SwissModel y AlphaFold. Ya vimos que AlphaFold, bueno, es un buen algoritmo que nos permite modelar proteínas dando, pues sí, teniendo certeza de que el modelo es bastante confiable, ¿no? Ya vimos también cómo se evalúa, ya vimos que hay formas de validar este modelo. ¿Cómo se valida, chicos? ¿Alguien recuerda cómo lo validamos o con qué programa lo validamos? En el Genius. No, lo validamos con Molprobity, ¿no? ¿Qué Molprobity qué es? Molprobity es un programa que lo que hace es checar la geometría de los enlaces y de los ángulos de nuestros aminoácidos. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? En este caso, se validan esos ángulos y ya se sabe qué proporción tiene que tener una proteína bien plegada. Y entonces, ¿eso dónde lo podemos ver? En el gráfico de Ramachandra, ¿no? ¿Qué es esto? A donde tenemos que tener pues más o menos un 98% de nuestros ángulos de torsión en las regiones permitidas. Entonces, ya nosotros ya tenemos nuestro modelo, ya está validado. Muy bien, ¿ahora qué seguiría? Bueno, pues sigue agarrar ese modelo y entonces hacerlo interaccionar con diferentes moléculas. Por suerte, como el diseño de moléculas y el diseño de fármacos es una rama de la ciencia que es redituable, existen muchos bancos de moléculas, a donde lo que ocurre es que uno puede bajar millones de moléculas a la vez. Y entonces, a partir de estas librerías de moléculas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues dependiendo de lo que del efecto terapéutico que queremos hacer, podemos hacer optimización de esas moléculas. ¿Cómo? Bueno, pues existen diferentes programas que nos ayudan a darle cierta naturaleza química, porque al final, ¿qué ocurre? Para que pueda interaccionar de forma correcta el ligando con la proteína, ¿qué necesitamos tener?
pues estas interacciones no covalentes, ¿no? Estas fuerzas como fuerzas de Van der Waals, estos puentes de hidrógeno, ¿y eso por quiénes van a estar dados? Pues por los grupos funcionales que estén en nuestra molécula pequeña, que va a ser nuestro ligando y que va a ser nuestro fármaco. Y después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues podemos hacer ensayos de acoplamiento. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué quiere decir ensayo de acoplamiento o de docking? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. No. Bueno, pues los ensayos de docking, hoy vamos a empezar a hablar de ellos y les voy a dar una clase muchísimo más extensa o sea, ¿qué día hoy es martes? El jueves ya sigue la siguiente a donde vamos a hablar de docking y dinámica molecular. El día de hoy únicamente vamos a dar como una pequeña perspectiva de todo en general cómo se hace el diseño de fármacos, pero lo que sigue es docking y dinámica molecular. Bueno, el docking es simular lo que ocurre con nuestro receptor y con el ligando. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer un cribado. ¿Saben qué es un cribado? Un cribado es probar y ver cuál de esas interacciona. Entonces, por ejemplo, tú puedes probar 1000 moléculas con con un receptor y de forma rápida te dice, ¿interacciona o no interacciona? Ok, si interacciona, bueno, tal vez esa molécula es interesante, tal vez puede tener efecto farmacológico. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues sigue una segunda fase in silico en la cual tienes que hacer dinámica molecular. La dinámica molecular es muchísimo más compleja. ¿Por qué? Porque en el caso de los ensayos de acoplamiento, digamos que no tomas tantos parámetros a consideración, pero ya en una dinámica molecular, tú ya, a ver. Ándale. Aquí Carla dice, en el docking es que a través de dibujos de moléculas de nuestro fármaco podemos ver en qué parte de nuestra proteína interactúa y se pega. Más o menos así. ¿Qué hacemos en el docking, chicos? Lo que hacemos nosotros en el docking es medir energías de interacción y ver si, si digamos, tenemos, digamos, una interacción que sea positiva. Una interacción positiva va a ser que tu delta G sea negativo. Ahorita no vamos a hablar nada de físico-química porque el curso no trata de físico-química, pero ustedes me tienen que creer que cuando una molécula en docking, digamos, es prometedora, va a estabilizar a tu proteína. Y si la va a estabilizar, ¿qué va a generar? Pues va a generar que su energía sea mucho menor y por tanto su delta G va a ser negativo. Entonces, ¿qué se hace en estos ensayos de docking? Bueno, pues en estos ensayos de docking lo que se hace es simular la interacción de tu proteína con los diferentes ligandos que van a ser los diferentes fármacos y entonces en la computadora vas a calcular delta Gs que van a hablar de la estabilidad de la proteína. Entonces, cuando tú tienes una unión que es positiva, en la cual si hay interacción real, vas a tener delta Gs negativos. Y entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que el ligando está estabilizando a tu proteína y por tanto, lo más probable es que sí puedas funcionar como fármaco. Entonces, después de que tú haces ese docking, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, sigue el siguiente paso en los análisis in sílico. Lo que tendrías que hacer es una dinámica molecular. La dinámica molecular es muchísimo más compleja. Cuando tú haces dinámicas moleculares necesitas poder de supercómputo. ¿Qué es el poder de supercómputo? Bueno, pues no puedes hacerlo en una computadora como la mía o como la que ustedes tienen en casa. Se tienen que conectar a una supercomputadora y a partir de la supercomputadora vas a tener diferentes CPUs que están haciendo un clúster. ¿Han oído hablar de los clústeres de computación?
pues es como tener conectadas a la vez muchas computadoras. Entonces, con ese poder de cómputo, lo que tú vas a hacer es simular el movimiento de cada uno de los átomos de tu proteína y de tu ligando. Y además lo vas a poner en un disolvente. Puede ser agua, le puedes poner iones. Lo que haces en una dinámica molecular es simular cómo se va a comportar tu proteína con el ligando en un determinado periodo de tiempo. Generalmente las dinámicas moleculares tardan, no sé, mínimo unos 50 nanosegundos. Pero ¿qué creen? Esos 50 nanosegundos en tiempo de cómputo es bastante. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo el postdoc, hacía dinámicas moleculares y tardaban, yo creo, como déjenme pensar, como unas 2 semanas y media en poder simular el movimiento de todos los átomos en 50 nanosegundos. Entonces, esto no lo puedes hacer obviamente en tu casa, no lo puedes hacer online. Para eso sí necesitas, pues, tener tiempo de computación. Ese generalmente, ¿dónde lo tienes? Bueno, pues lo tienen las universidades, ¿no? Tienen generalmente clústeres de computadoras y tienen como supercomputadoras y se utilizan, ¿no? Para ciertos proyectos específicos. Entonces, a partir de esa simulación, tú puedes hacer un montón de análisis, porque es como si tú sacaras un video de cómo tu proteína está interaccionando con el ligando y puedes hacer muchos cálculos. Por ejemplo, en mi caso, pues lo que yo calculaba eran energías de interacción. Entonces veía si se hacía más estable la proteína con el ligando o también, por ejemplo, ¿qué puedes ver? Pues puedes ver si el ligando va a permanecer ahí en el sitio catalítico. Y entonces, pues obviamente si permanece mucho más tiempo y permanece ahí estático el ligando, pues eso quiere decir que esa es su posición y que sí es probable de que sí sea un buen candidato a fármaco. Ya después de que haces todo este análisis computacional y ves que dices, ay, bueno, después de la dinámica me quedó este fármaco, bueno, me quedaron 10 fármacos, posibles fármacos. Después de eso, tú ya tienes que probarlo en el laboratorio. ¿Qué va a pasar? Seguramente de esos 10, solamente uno va a funcionar. Y después, ese lo tienes que probar en animales. Entonces, como ven, el diseño de fármacos es algo bastante complicado, pero gracias a la nueva tecnología y al poder computacional, pues podemos hacer un diseño racional de los fármacos. Antes era muchísimo más rústico. Antes, por ejemplo, para poder hacer el diseño de fármacos, como dice Silvia, era como de forma azarosa, ¿no? ¿Cómo se descubrió la penicilina? ¿Alguien me podría decir? Aquí casi todos somos QFBs, entonces seguramente sí lo saben. Fue por error realmente. ¿Fue por un error? ¿Fue porque Un se le accidente. contaminó? ¿No? Fue un error y se dio cuenta de que estaba dejando de crecer precisamente el microorganismo y había unos halos. Entonces empezó a investigar eso y se dio cuenta que era el efecto de la sustancia que estaba generando el hongo. Exactamente. Este penicillium, que es el honguito que genera la penicilina, contaminó el cultivo y como dice Silvia, teníamos ahí el cultivo a donde pues debería de crecer, digamos, homogéneamente y a donde creció el hongo se hizo un halo de inhibición. Y entonces así se descubrió la penicilina, pero en ese punto no se sabía ni cuál era la estructura ni nada. Pero ¿qué ventaja tenemos hoy en día? Bueno, de que sabemos cuáles son las estructuras de las moléculas y que hay bases de datos las cuales nos dicen cómo es la molécula, qué características químicas tienen y además también tenemos todo este poder de cómputo a donde podemos simular cómo están interaccionando con nuestros blancos terapéuticos. Entonces vean, ¿cómo es a grandes rasgos que se lleva a cabo el diseño de fármacos?
Primero lo que se tiene que hacer es todo este ensayo in silico que implica tener el modelo de la proteína, que lo puedes obtener generalmente por modelo de homología en el pasado, hoy en día por AlphaFold. Ya tienes tu modelo de proteína. Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo que puedes hacer es buscar en librerías de ligandos, buscar un montón de moléculas. O sea, créanme que estas librerías de moléculas son gigantescas. O sea, tú de una vez te puedes echar 500 diferentes ligandos. Después de eso tienes que hacer un screening virtual. En este screening virtual, ¿qué vas a hacer? Bueno, generalmente lo que vas a hacer va a ser docking. Docking son estos ensayos de unión ligando a donde de forma muy simplificada, así muy simplificada vamos a decirlo, se agarra al modelo de la proteína y se pone a interaccionar con el ligando en cuestión. En un principio vas a hacer un screening digamos, poco estricto. Entonces con eso te vas a quedar con ciertas moléculas. Después de hacer ese docking que es poco estricto, lo que sigue es hacer un docking ya teniendo como parámetros muchísimo más estrictos. Ya si después de eso sobrevivieron algunas moléculas y si digamos, se pegaron digamos, interaccionaron con tu proteína, ya lo que se lleva es hacer análisis de dinámica molecular. Ya después de que haces tus dinámicas moleculares, ya lo que puedes hacer es, pues ya, ver si esas moléculas siguen las reglas de LADME. ¿Qué es LADME, niños? Pues las reglas de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Por qué? Bueno, existen, por ejemplo, también in silico algunos programas que te pueden, digamos, predecir cómo se va a comportar en el cuerpo humano ese medicamento. Evidentemente, esto no sustituye a las pruebas clínicas, chicos. Simplemente que te puede dar una idea de que si va a funcionar o si no va a funcionar. Entonces, ya existen ciertos parámetros que te determinan que esas moléculas pues no van a no van a seguir como, o sea, no van a tener parámetros, digamos, adecuados para la liberación, la absorción, el metabolismo, la distribución y la excreción. Por ejemplo, ustedes han de saber, son QFBs. ¿Qué ocurre cuando un medicamento es altamente lipofílico? ¿Qué va a pasar? Pues va a ser difícil que se excrete, ¿no? Y más bien se nos va a acumular en nuestros adipocitos y puede ser altamente tóxico. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? En ese momento, pues si tú ya sabes que algo es altísimamente lipofílico y tiene parámetros que nos pueden decir que puede ser tóxico, ni siquiera se prueba, ¿eh? Ni siquiera se prueba, porque pues sí se puede unir muy bien y todo, pero si va a ser tóxico, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, el diseño in silico facilita mucho el diseño de los fármacos porque nos puede, digamos, de un mundo de moléculas, reducimos nuestro universo de moléculas a unas cuantas. Por ejemplo, en un artículo yo leí que más o menos de un análisis de unas, no sé, unas 500 moléculas, después de todos estos pasos, al final te vas a quedar en la dinámica con 10 moléculas. Y ya después de que cuando ya pasas a los ensayos en el laboratorio, solamente una o dos sí van a poder tener acción biológica, que eso no implica que ya en el ratoncito o en el modelo celular y después en el humano sí tengan una acción y que no sea tóxico.
Pero de esta forma disminuimos, digamos, el número de moléculas a probar. Entonces eso abarata muchísimo más los procesos, porque anteriormente pues se tenían que hacer extractos así, casi de forma azarosa, ¿no? Para poder tener moléculas. En cambio aquí existen ya librerías de moléculas, uno las puede ir modificando, agregándole grupos funcionales y entonces ver qué pasa si yo adiciono un nuevo grupo funcional. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer paso de estos ensayos in silico? Es validar la estructura blanco. Y para validar la estructura blanco, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, primero tenemos que tener nuestro PDB, nuestro modelo de la proteína. ¿Cómo lo vamos a validar? La forma en la cual generalmente se validan en los artículos es mediante el gráfico de Ramachandran. ¿Ese cómo lo podemos obtener? Tenemos este programa que se llama Molprobity, el cual te da todos los parámetros de geometría de las moléculas y con estos parámetros de geometría te da también el gráfico de Ramachandran. Y entonces con esto tú puedes ver si la geometría tiene una geometría normal o tiene una geometría aberrante. Muy bien, ya validaste tu estructura, tienes más o menos un 98% de todos tus ángulos en las regiones permitidas. ¿Qué es lo que sigue, chicos? Bueno, pues hay que sacar una biblioteca, hay que sacar las moléculas pequeñas. ¿De dónde yo las voy a sacar? Bueno, las voy a sacar de varios lugares. Por ejemplo, existe una base de datos que se llama Zinc, otra que se llama PubChems, DocBank, ChempBL. A mí la que más me gusta es la de Zinc. Miren, vean, por ejemplo, Zinc, database. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Zinc es una base de datos, chicos. Ay, que mi internet está bien pésimo, pero Zinc es una base de datos a donde nosotros podemos, por ejemplo, si nosotros ya sabemos cuál es el ligando natural, poner un ligando natural y a partir de ahí decirle, búscame cuáles son moléculas similares. Que las venda Sigma, que sean fármacos que ya se produjeron o que sean moléculas que se han descrito en la literatura. Entonces, de esta forma ya no partes de la nada. A ver, déjenme ver por qué. ¿Por qué no puedo? A ver, déjenme ver. A ver, dejen ver si baja. A ver, no, es que no es esta. Sync Database, a ver, Sync Database. Ay, ¿por qué no estás? A ver, déjame ver. ¿Nos puedes poner la anterior, porfis? ¿Cuál? La ¿Esta? previa a esta. ¿Cuál? Tu slide previo a este. Sí. Ahí está. ¿Cómo Gracias. se va? ¿Mandé? ¿Está? Muchas gracias, sí. Muy bien. A ver, ya voy a poner la base de datos de Zinc. Aquí en esta base de datos, chicos, lo que podemos buscar es, por ejemplo, estructuras. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, a ver, por favor, búscame estructuras que sean, no sé, a ver, déjenme ver. Vamos a poner un decir, ¿no? Tú puedes aquí. Ay, me lleva. No está tan bueno. Ay, a ver, vamos a ver. ¿Por qué no puedo? No sé por qué, yo creo que está fallando la base de datos, porque de verdad nunca me había hecho esto, pero pensemos que va a estar funcionando bien cuando ustedes le intenten ocupar. Entonces, aquí tú tienes como cuadrito a donde tú puedes ir dibujando tu molécula. A ver, aquí tengo un mensaje. ¿No ven mi pantalla? No. ¿No? Ay, Estoy Dios. viendo el slide previo al último que te quedaste. Ay, ok. A ver, espérense. Déjenme dejar de compartir para poner. Compartir pantalla, muy bien.
A ver. ¿Ya ven todo? ¿Ya ven mi Tu escritorio. ya ven mi escritorio? Ok, Sí, muy bien. Déjenme ver, sí, porque yo le estoy hablando aquí al... Ay, perdón, es que no sé qué pasó. Entonces, Sync Database, a ver. Bueno, Sync, como les decía, Sync es es un lugar a donde ustedes pueden, es una base de datos de moléculas. Entonces, aquí ustedes lo que pueden hacer, no sé, está fallando, no me dejó entrar bien a la página, pero ustedes aquí pueden dibujar bien, pueden dibujar la molécula, por ejemplo, si ustedes ya saben que su proteína tiene un ligando natural, pueden aquí poner el ligando natural y lo que le pueden decir es, por ejemplo, vean, que esté en stock, que se pueda comprar, también que se pueda mandar a hacer. También, por ejemplo, hay una a donde puedes tú darle que sea una molécula que sea aprobada por la FDA. Entonces, ¿qué pasa? De esta forma, tú puedes utilizar un fármaco que ya fue aprobado para tratar otra clase de enfermedad. Y entonces está mucho mejor. ¿Por qué? Porque si está aprobado por la FDA, es muchísimo más factible que se apruebe el tratamiento, ¿no? O sea, ya quiere decir que ya tienes avanzadas todas estas partes de toxicidad, ¿no? Ya sabes cuánto es la dosis tóxica, ya sabes cómo se metaboliza y entonces es muchísimo más fácil. Entonces, bueno, Zinc es una de las tantas bases de datos a donde ustedes pueden buscar estas bibliotecas. Y de una sola vez, tú puedes bajar un montón de moléculas, 500 moléculas. Entonces, bueno, ¿qué tendrías que hacer después? Bueno, pues viene el screening virtual. ¿Qué es el screening virtual? Pues es hacer el docking, chicos. Entonces, en este punto, ¿qué tienes que tener? Pues tienes que tener tu ligando que van a ser las diferentes moléculas. Para que puedas hacer este screening virtual, tienes que procesarlo. Generalmente, se utiliza un programa que se llama Autodoc. El problema con Autodoc creo que es que no se puede utilizar en todas las plataformas ni en todos los sistemas operativos. En el caso de Mac había como algunos problemas. Entonces, tendrías que tener Ubuntu o Microsoft. Entonces, yo, por ejemplo, no sé si tengo una computadora en Ubuntu y si puedo utilizar Autodoc, pero no sé si todos tengan Ubuntu. Existen otros programas que puedes utilizar también para hacer el docking. Por ejemplo, existe uno que es que se llama SwissDoc, que viene de Swiss Model, a donde tú puedes hacer online el docking. ¿Cuál es el problema? Bueno, de que no tiene tanta robustez como si lo utilizas en Autodoc. También, ¿cuál es el problema? De que tu computadora tiene que tener bastante RAM para que no se te queme y que tienes que tener una computadora de escritorio. ¿Por qué? Porque sí tienes que tener una buena capacidad de memoria para que corra el programa. En otras circunstancias, pues sí les diría que lo podríamos hacer, pero luego el docking puede tardar, pues digamos, una semana. Y sería pedirles que dejen una semana prendida su computadora y eso tiene como riesgo de que si tienen una portátil, pues se les queme, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer. Pero si alguno quisiera aprender a utilizar Autodoc, yo tengo algunos manuales de uso y también tengo manuales que yo misma he hecho para mi propio uso, para que así de, ay, necesito hacer un docking. Entonces ya saco mi manual y ya tengo todos los pasos como ya desmenuzados para poder hacer el docking. Pero bueno, en el caso del docking,
sí tienen que tener una buena computadora. Bueno, para todos estos métodos tienes que tener una buena computadora. No va a correr bien si no tienes un buen procesador, se va a tardar un montón. Hace no tanto, un amigo que hacía sus dockings en su computadora personal, se le quemó el disco duro. Entonces, no sé, cuando yo diseñé este curso dije, ay, no, sí, les voy a enseñar a hacer docking en su compu. Pues al fin que casi todos tienen Microsoft y los que no, pues tienen Mac y pueden particionar o pueden hacer una máquina virtual. Pero después de ver que a mi amigo se le quemó su disco duro, la verdad no me siento como, no me sentiría bien si a alguno de ustedes se les quema su computadora. Entonces, pues solo lo vamos a ver teórico. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es sacar de la base de datos los ligandos, que serían las moléculas, y con estos programas, que podría ser, el más utilizado es Autodoc, es procesarlas, ponerle los hidrógenos y todo, ¿no? Sacar, digamos, cambiarle de formato, porque existen diferentes formatos, y después tener nuestra proteína. Nuestro modelo igual lo tenemos que editar para que sea compatible con el docking, y después de eso lo que vamos a hacer son los ensayos de docking o de acoplamiento. Generalmente estos ensayos, para que sean válidos, tienen que llevar muchas repeticiones, no sé, mínimo unas 10,000 repeticiones. Entonces, lo que se hace es decirle, bueno, al programa, mira, esta es la proteína, y entonces tú en el docking lo que vas a hacer va a ser encuadrar a dónde tiene que unirse el ligando. Y entonces lo que le vas a decir al programa es, bueno, dime cómo interacciona ese ligando en esta región. Y entonces el programa lo que te va a dar son qué energía tiene al momento en que se va acomodando el ligando. Y generalmente lo que te va a dar son las menores energías. Entonces, ¿qué pasa? Si está interaccionando, lo que va a generar es que tu proteína se estabilice. Y si tu proteína se estabilice, su delta G va a bajar y entonces va a ser negativo. Y entonces tú puedes decir, ah, bueno, si está interaccionando, al menos con el ensayo de docking, pero es el primer ensayo que se tiene que hacer in sílico. Primero lo vas a hacer usando parámetros, digamos, que no son tan estrictos. Ya si pasaste este screening de tus 500 moléculas y te quedan, no sé, unas 50 moléculas que se interaccionaron, ahora tienes que hacer un docking teniendo parámetros muchísimo más estrictos. Entonces, le pones parámetros muchísimo más estrictos, que por ejemplo, cuando tú haces este screening con 500 moléculas, generalmente utilizas un programa que se llama Autodoc Bina, pero ya cuando tú utilizas parámetros muchísimos más estrictos, utilizas otro programa que se llama Autodoc 4. Entonces, ya en este caso, cuando utilizas Autodoc 4, va a necesitar un mayor poder de cómputo. Entonces se va a llevar muchísimo más tiempo. Por ejemplo, hacer que esto lo haga 10,000 veces, como les digo, puede llevar en una computadora de escritorio una semana. O depende de qué tan buena sea, ¿no? O sea, si es por ejemplo, la mía, ¿no? Que es una MacBook Pro, pues tal vez 2 días o un día. En una computadora tal vez con un procesador no tan bueno, pues sí, la semana. Entonces, bueno, al final de estos ensayos in sílico, pues vas a seguir con las dinámicas moleculares. Pero vean, este proceso es que partes de un montón de moléculas que vas a sacar de zinc. Puedes, por ejemplo, existen diferentes reglas que te ayudan a ver si el fármaco puede ser tóxico o no se puede metabolizar bien, que son estas reglas de Lipinski. Y entonces tú metes las moléculas y te dicen, no las cumple, sí las cumple. Si las cumple, sigues adelante. Y si las cumple, bueno, pues puedes hacer pues el autodoc
y ya después de eso, pues puedes hacer dinámicas moleculares. Y al final, imagínate, de un montón de moléculas te vas a quedar con solo unas cuantas, las cuales tú ya puedes probar en el laboratorio y hacer los experimentos. Entonces, vean, aquí les muestro una imagen de cómo se hace el docking. Lo primero que tienes que tener es la cavidad catalítica. ¿Cómo vamos a obtener la cavidad catalítica? Generalmente la cavidad catalítica se va a obtener de acuerdo a lo descrito en la literatura, y si en la literatura no te dicen cuál es la cavidad catalítica, lo que puedes hacer es utilizar ciertos programas. ¿Cómo cuáles? Como CASP. ¿CASP qué hace, chicos? Bueno, CASP lo que hace es buscar cavidades en las proteínas, y a partir de eso, tú puedes, digamos, saber a dónde se va a unir el ligando, ¿ok? Entonces, después puedes utilizar otra clase de programas, como puede ser MetaPocket 2, y este igual te va a decir cuál es la cavidad. Ya tienes la cavidad, ahora ya lo único que tienes que hacer, pues, es el docking. Entonces, bueno, ¿qué ve el docking, chicos? En el docking, que son estos ensayos de acoplamiento, lo que vamos a hacer es poner a interaccionar la proteína con el ligando, pero tú le tienes que decir dónde se tiene que pegar la proteína. Es decir, tú vas a delimitar el área de interacción. Esa área de interacción, vean, está dada por este cuadrito, y justamente en el docking se va a ver este cuadrito, o sea, te va a decir, mira, estas son las coordenadas en las cuales tu proteína, tu ligando va a poder estar interaccionando con tu proteína. Entonces, ¿qué va a hacer el docking? Bueno, en el docking, digamos que vas a poder utilizar diferentes algoritmos. Puedes utilizar un algoritmo lamarckiano genético, o existen otros de optimización evolutiva, o uno de algoritmo genético, o un algoritmo híbrido, o uno que se llama de optimización localizada, o otro que se llama de annealing. Todos estos algoritmos son diferentes, pero el más utilizado es el algoritmo genético. Y también tú puedes tener un sistema de scoring o de calificación de acuerdo a diferentes, digamos, criterios. Uno podría ser por, digamos, las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Autodoc, lo que te da son delta Gs. Entonces, se está hablando de estabilidades. Entonces, ¿tú qué moléculas vas a elegir? Pues aquellas que te estabilicen la proteína, que lo que quiere decir es que el delta Gs va a ser más negativo. Otro puede ser de forma empírica. Si, por ejemplo, tú ya conoces tu proteína y sabes cuál es el sitio activo y sabes que existen ciertas geometrías que se deben de conservar, bueno, pues a ojo de buen cubero, o no, más bien a ojo de conocedor, tú ya sabes cómo se tiene que ir posicionando la molécula para que pueda bloquear la actividad, ¿no? Y bueno, también de esta forma, tienes que unir como todos tus conocimientos, lo puedes hacer con las fuerzas, lo puedes hacer un poquito ya sabiendo cómo se tiene que posicionar la molécula y con lo que está descrito en la literatura. Entonces, de esta forma tú vas a elegir cuáles son las moléculas que se interaccionan. Muy bien. Luego vean, por ejemplo, existen, muy bien, ya nosotros sacamos un montón de moléculas, y entonces de esas moléculas me quedaron 100. Y entonces yo quiero saber cuál es su función biológica. Bueno, pues existen ciertos programas, como puede ser este programa que se llama QSAR, el cual va a predecir su función biológica a través de sus propiedades físico-químicas. Entonces, este programa lo que va a hacer es, se alimenta de bases de datos, digamos, de datos que ya se han probado de forma experimental, y se sabe que existen como ciertas estructuras en la molécula que van a tener alguna función biológica. Entonces, ¿qué pasa?
tú metes tu molécula y entonces a través de esta base de datos te dice, bueno, tu molécula puede tener esta función biológica y si tú cambias estos grupos funcionales, puede que mejore la función biológica. Entonces era como yo les estaba diciendo, ¿no? Ustedes podrían partir en la base de datos, por ejemplo, de zinc, el ligando natural de su proteína y a partir de eso irlo modificando. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues obviamente, si se parece al ligando natural, pues es muy probable que sí tenga afinidad. Y entonces tú puedes ir probando, cambiando grupos funcionales y probándolo in sílico mediante docking para ver si tiene interacción, si tiene una interacción más fuerte que con el ligando natural y así, y posteriormente probarlo en la dinámica molecular. Muy bien. Entonces vean, por ejemplo, en este caso, ya existe, digamos que un programa que es como, digamos, el remasterizado de Qusar, que es el 3D Qusar. Y entonces en lo que vas a poder obtener es el efecto estérico, el electrostático, el hidrofóbico y sus posibles enlaces de hidrógeno. Es decir, tú vas a poder ver cuáles van a ser posibles donadores de hidrógeno, cuáles van a poder ser grupos hidrofóbicos, todo lo que tiene que ver con la estructura de tu proteína. Y entonces, de esta forma puedes hacer un análisis comparativo con otras moléculas. Además de todo, vean, por ejemplo, puedes aquí ver cuáles son las regiones estéricas, las regiones electrostáticas, lo cual es muy importante para estas interacciones no covalentes que va a llevar con los receptores o con los ligandos, ¿ok? Entonces, ya con esto, ¿qué puedes hacer? Si tú ya sabes cómo va a interaccionar un ligando con tu proteína, pues puedes empezar a hacer modelado de farmacóforos. Y entonces, en este punto, ¿qué puedes hacer? Pues puedes modificar su aromaticidad, su hidrofobicidad, sus aceptores de electrones, de enlaces, de hidrógenos, de aniones, de cationes. Entonces, esto lo puedes hacer todo en la computadora. Y entonces, ¿qué pasa? Es un proceso iterativo. ¿Saben qué quiere decir proceso iterativo? ¿Sí o no? Pues que puedes estar interactuando con él, me imagino que como si lo estuvieras haciendo en la práctica, ¿no? Un proceso iterativo quiere decir que, por ejemplo, mira, tú primero vas a trabajar, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo burdo. Tú quieres un fármaco que tenga que ver con los receptores de dopamina. Tú sabes qué es el receptor de dopamina. Entonces, primero tienes que conocer cómo es la interacción del receptor con la dopamina. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vas a ir a zinc y vas a bajar todas esas moléculas que tienen que ver con dopamina o que se parecen estructuralmente. Muy bien. Después de eso, ¿qué vas a hacer? Pues vas a entrar y vas a hacer dockings, vas a ver cuáles interaccionan de forma positiva, es decir, cuáles in sílico en las simulaciones se van a unir y ya, ok, ya tienes esas moléculas. Bueno, las pasas por las pruebas de Limskin, ya viste que cuáles, digamos, no van a ser tóxicas, te quedas, no sé, de 100 proteínas que se interaccionaron, te quedas con 50. Muy bien. Ahora, tú quieres, por ejemplo, tener un efecto de inhibición. Bueno, pues entonces hay que hay que cambiar esa estructura. Entonces, tú partes de esas estructuras que sacaste de Zinc Data Bank y las vas modificando, vas cambiando estos grupos funcionales. Muy bien. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues repites el proceso, lo vuelves a meter al docking y ves qué pasa. Y así sucesivamente vas haciendo mejoras y lo vas probando. Te regresas.
una y otra vez hasta que mejoras el proceso, ¿ok? Y hasta que al final ya tienes una molécula la cual ya puedes probar. Entonces, bueno, en este caso, puedes ir cambiando estos grupos funcionales para ver si in sílico cambia la interacción. Y vean, por ejemplo, en las dinámicas moleculares, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, pues vamos a evaluar esta estabilidad de la proteína con el fármaco, porque cuando nosotros hacemos un docking es como solamente tener una fotografía de un momento dado, pero lo que hace una dinámica molecular es tener como muchas fotografías a lo largo del tiempo. Por ejemplo, fíjense, aquí en el eje de las X te dice tiempo y te dice picosegundos. Aquí te está diciendo que tienes 40,000 picosegundos, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que le has sacado fotografías durante 40,000 picosegundos. En el caso del docking solamente tienes una sola fotografía. Yo les diría que en general vas a tener unas 40,000 fotos. Entonces, en la dinámica molecular es el último estudio que se hace en un ensayo in sílico, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este ya te va a decir si lo que tú estás viendo en el docking es verdadero. ¿Por qué? Porque puede ser que en el docking tú solamente estés sacando la fotografía que en un solo momento va a permanecer con una menor energía la proteína. Pero en el caso de la dinámica molecular, tú puedes evaluarlo a través del tiempo y puedes compararlo además. Por ejemplo, aquí en rojo está la proteína que ya tiene el fármaco y en negro está la proteína sin el fármaco. Y aquí te va a dar algo que se llama RMSD. ¿Qué quiere decir el RMSD, chicos? Es qué tanto se está moviendo la proteína. Te habla de la movilidad de la proteína. ¿Cuándo ustedes creen que una proteína va a ser más estable? ¿Cuando se esté moviendo así como loca o cuando se quede quieta? A ver, piénselo bien. Quieta. Cuando se quede quieta. ¿Por qué? Porque lo que te quiere decir que cuando la molécula se quede quieta, cuando la molécula se quede quieta, chicos, quiere decir que la proteína está teniendo interacción y que entonces esas interacciones no covalentes están fijadas al fármaco y por eso se disminuye la movilidad de los átomos. Entonces, eso te está diciendo que sí está interaccionando. Posiblemente en el docking solo sacaste una sola foto, pero aquí estás sacando, 40,000 diferentes fotografías. Entonces, vean, el RMSD te dice la movilidad de los átomos. ¿Qué proteína se está moviendo más? ¿La que tiene fármaco o la que no tiene fármaco? ¿La roja o la negra? La negra. La que se mueve más es la negra, la que se mueve menos es la roja. Entonces, ¿cuál es más estable? La roja. La roja, justamente. Y entonces es así como los que diseñan fármacos terminan decidiendo y diciendo, ah, mira, el fármaco hace que mi proteína se mueva menos. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues es más estable, ¿ve? El RMSD es mucho más bajito que el RMSD de la proteína sola. Eso quiere decir o nos está indicando que es muy probable que esté interaccionando. En este caso, el RMSD es un movimiento global de todos los residuos, pero existe algo que se llama el RMSF. El RMSF lo que te va a decir es el movimiento de cada uno de los residuos. ¿Qué es el residuo? Cada uno de nuestros aminoácidos de la proteína. Y entonces, de esta forma, tú puedes saber qué regiones de la proteína son las que se estabilizan. Entonces, vean,
Aquí yo tengo del aminoácido 1 al aminoácido 300. ¿Me podrían decir más o menos en qué regiones están los residuos que se estabilizaron con el fármaco, chicos? ¿Sí saben cómo verlo? Pues es a donde va a haber menos RMSF. Entonces, fíjense, esta región que está en menos de 50, o sea que está como aquí, como entre 20 y 50, es una región estabilizada por el fármaco. Se queda quieta en 25, ¿sí? De 25 como a 50, ¿no? También esta región del carboxilo terminal, ¿no? Vean, aquí también se estabiliza. Por ahí de 270 también baja la movilidad. Entonces, de esta forma, con estas gráficas que podrían no decirnos mucho, nos dicen mucho. Nos dicen que esta proteína posiblemente esté interaccionando con ese fármaco y lo esté estabilizando. Ya si pasó estas dinámicas moleculares y se hicieron por triplicado y los resultados son consistentes, ¿qué se tiene que hacer? Pues ya probar en el laboratorio, chicos. Probar en el laboratorio y ver si lo que mi análisis in sílico es real. Y entonces, ¿qué pasa? Con esta clase de análisis in sílico se abarata mucho el proceso y no se tiene que estar buscando y buscando y buscando. Únicamente tienes que tener poder de computación. Y de hecho, ahora las farmacéuticas es así como diseñan fármacos, chicos. Buscan a personas, a químicos, biólogos, personas que sean ingenieros en proteínas, especialistas en dinámicas moleculares y en la parte bioinformática, para hacer esta clase de análisis, chicos. De hecho, no sé, yo tengo una amiga que ahorita está en Alemania, estaba haciendo el doctorado justamente en algo similar y la contrataron de Merck y ahora trabaja en Merck en Alemania. Y todo porque sabe hacer dinámicas moleculares. Y por ejemplo, todos los staff de desarrollo pues hacen esta clase de análisis. Y fíjense la importancia. Yo cuando estaba en la carrera, a mí que me pasaba aprender computación y programación y hacerle a las computadoras, eso, ¿no? Yo decía, ay, no, pues ser químico es en el laboratorio. No, ahora ser químico también hay una parte muy importante de química computacional. Entonces, si ustedes están aún en formación, yo les recomiendo que si les interesa toda esta parte, pues vayan haciendo cursos, no sé, de programación, de aprender a programar, a trabajar en terminal, toda la parte de computación, por ejemplo, en el posgrado de ciencias bioquímicas, dan una clase que es justamente de dinámicas moleculares y de modelado molecular, a donde te dan todas las bases durante un semestre de cómo funcionan los programas y además es teórico práctico. Entonces, ahí en la UNAM tienen, digamos, el laboratorio de computación con computadoras que tienen pues buena capacidad para que puedas hacer esta clase de experimentos, además de que se tiene acceso a la supercomputadora y entonces puedes hacer las dinámicas moleculares y los dockings sin quemar tu computadora. Entonces, si les interesa, pues es algo bastante es bastante interesante. Entonces, bueno, ¿de qué trata ADME? De la absorción, del metabolismo y de la excreción. Y bueno, ya después de todo esto, de que ustedes ya tienen sus moléculas, tiene que seguir las reglas de Lipinski, que estas justamente tienen que tener ciertas características moleculares. ¿Para qué? Para que la molécula no sea tóxica, chicos. Entonces, por ejemplo, no puede tener más de 5 enlaces de hidrógenos, no puede tener más de 10 aceptores de hidrógenos, no puede pesar más de 500 y tampoco puede tener un clock P que habla de su lipofilicidad mayor de 5. ¿Para qué? Para que no sea tóxico. Porque si no cumple estas reglas,
¿Qué va a pasar? Pues sí, tal vez tu molécula pues sí interacciona con los receptores y sí, muy bien, salió todo lo del docking súper genial, pero ¿qué va a pasar, chicos? Pues, si no las cumple estas reglas, posiblemente tu medicamento va a ser tóxico y entonces no va a ser posible que lo administres un humano sin causar un prejuicio. Y al final lo que nosotros que queremos hacer pues es generar un medicamento que tenga como función curar una enfermedad, no causar un problema. Entonces, bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo esta ingeniería de proteínas nos puede ayudar en la industria. En este caso, yo he hablado del diseño de fármacos, pero también la ingeniería de proteínas, la dinámica molecular, nos puede ayudar para que nosotros utilicemos a las enzimas para producir fármacos nuevos. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo antes de que mi computadora se muera. Déjenme, por favor, que la conecte. Déjenme conectar mi compu. Ay. Pues ya me paso por acá. Perdón, chicos. Perdón, pero es que si no, esto se queda sin pila y me muero. Ok. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo la ingeniería de proteínas y cómo puede ayudar a la industria farmacéutica. ¿Ustedes sabían que hoy en día ya varios de los medicamentos que utilizamos ya no se sintetizan con química, o sea, con estos procesos de química fina, sino más bien con enzimas, o sea, ya son bioprocesos? ¿Ustedes han oído hablar de la atorvastatina? Sí, no, tal vez. Sí, claro, sí. Pues, ¿la atorvastatina qué, chicos? Pues este medicamento que se da para Eliminación de colesterol. para el colesterol, ¿no? Entonces, la atorvastatina es un medicamento que se sintetiza ya con enzimas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como biotecnólogos sí podemos utilizar la ingeniería de proteínas para diseñar nuevas moléculas, pero a la vez también podemos utilizar todo este conocimiento, todo este conocimiento de las proteínas para utilizar a las enzimas como biocatalizadores y producir de una forma muchísimo más eficiente los medicamentos. Entonces, aquí les voy a mostrar un artículo en el cual lo que se hace es cambiar la especificidad de una proteína que se llama nitrilasa y cambiar su función para que sirva para la producción de un medicamento. Entonces, ¿por qué es tan importante, chicos? Bueno, hay una molécula. El problema con la química fina, ¿cuál es? Y en el caso de los medicamentos, que nuestras enzimas y que nuestras proteínas de nuestro cuerpo, ¿qué son? Son estereoespecíficas. ¿Y ustedes creen que es fácil hacer un enantiómero, o sea, sintetizar un enantiómero y purificarlo de forma convencional? ¿Sí o no? ¿Saben qué es un enantiómero primero que nada? No. ¿No saben qué es un enantiómero? Bueno, nosotros tenemos moléculas que químicamente pueden ser idénticas. Un enantiómero tiene la misma forma, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que son imágenes en el espejo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nuestro cuerpo es capaz de detectar, de solamente utilizar un tipo de enantiómeros. Por ejemplo, en las azúcares, ¿cuáles son las azúcares que nosotros sí podemos metabolizar? ¿Alguien sabe? La sacarosa.
No sé, ¿Pero qué creo que son la de- enantiómero? ¿El L o el D? Si no me acuerdo mal, creo que era el L. Es el, ¿El D? son los D. Por ejemplo, nosotros somos enantioselectivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las azúcares, solamente podemos utilizar el D. Esto pasa igual con los fármacos, chicos. Entonces, muchas veces los fármacos únicamente tienen acción biológica cuando son un tipo de enantiómero. Y entonces eso hace que se encarezca muchísimo la producción de los fármacos. ¿Por qué? Porque posiblemente puedes purificar este compuesto, pero que sea el enantiómero que tú quieres, eso ya es muchísimo más difícil. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Bueno, pues las enzimas ¿qué son? Son enantioselectivas, chicos. Y entonces tienen una gran capacidad de producir un solo tipo de enantiómero. Y entonces eso es una gran ventaja para las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque puedes producir de una forma súper eficiente un solo enantiómero sin tantos pasos de purificación. Entonces, bueno, vamos a empezar con el artículo. Nosotros tenemos esta molécula que se llama 2-picolinamida, ¿ok? Y esta molécula es un inhibidor de poli-ADP ribosa sintetasa. Este es un precursor de un fármaco y posiblemente es el blanco terapéutico para cáncer de páncreas. ¿Qué pasa? Para poder generar esta molécula de forma convencional es bastante caro y lleva muchísimos pasos, por todo lo que les dije. Generar o producir una molécula de forma convencional es muchísimo más complicado. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos estos biocatalizadores que se llaman enzimas, que en un solo segundo pueden llevar a cabo y catalizar reacciones que de forma natural llevarían 300,000 años. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron estos autores? Bueno, lo que ellos hicieron es utilizar enzimas para producirlas. Pero primero les tengo que hablar de unas enzimas que se llaman nitrilhidratasa. Estas nitrilhidratasas lo que van a generar es mediante catálisis enzimática, van a generar amidas. Y estas amidas pues tienen, digamos que son como productos que se utilizan mucho en las farmacéuticas, pero estas amidas digamos que son muy difíciles de obtener en condiciones clásicas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues estas nitrilhidratasas, sí las pueden producir. Y, por ejemplo, pueden producir acrilamida, nicotinamida, vitamina B3, 5-cianobaleramida, que son, digamos, moléculas que se pueden utilizar en la industria. ¿Pero qué ocurre? Bueno, primero, estas nitrilhidratasas, sus sustratos son súper limitados. ¿Por qué? Porque únicamente pueden utilizar nitrilos alifáticos. Entonces, no es tan fácil hacer que produzcan una gran variedad de tipos de moléculas. También son poco termoestables. ¿Qué quiere decir que son poco termoestables, chicos? Pues que se van a ir desbaratando con la temperatura. Son muy poco enantioselectivas. ¿Qué era lo que yo les estaba diciendo? La ventaja de muchas enzimas es que tienen enantioselectividad y por tanto solamente te van a dar un tipo de enantiómero. Y entonces si son poco enantioselectivas te van a dar una mezcla racémica. ¿Qué es una mezcla racémica? Una mezcla de los enantiómeros. Muchas de estas son ion dependientes, es decir, además de ponerle el sustrato, le tienes que poner iones. Son sensibles al cianuro, entonces se van a desnaturalizar con los productos de la reacción. Y también su expresión requiere coactivadores, entonces eso hace que sea muchísimo más caro utilizarlo. ¿Pero qué creen? Existen unas enzimas que se llaman nitrilasas. Y estas nitrilasas van a generar las amidas y van a generar ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son las ventajas? Que es altamente estereoselectiva y regioselectiva.
tiene un amplio espectro de sustratos, es decir, pueden utilizar un montón de sustratos con diferentes estructuras, pueden ser alifáticos, aromáticos, heterocíclicos, no depende de iones metálicos y son muy fáciles de expresar. Entonces las nitrilasas pueden ser una muy buena opción. Pero ¿cuál es el problema? Que las amidas son como productos secundarios. Entonces, este artículo, ¿de qué va a tratar? Pues va a tratar de modificar de forma dirigida la nitrilasa para que produzca la amida no como un producto secundario, sino como su producto principal. Y entonces imagínense, o sea, a mí me encanta este artículo, es mi artículo favorito de las nitrilasas. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver cómo el conocimiento de la estructura de las proteínas nos puede ayudar a hacer que las proteínas realicen reacciones químicas a las cuales no estaban diseñadas. Entonces eso es una chulada. Entonces, bueno, vamos a hablar de las nitrilasas. La estructura de las nitrilasas generalmente, bueno, no, siempre tiene que ser dimérica. Es como, digamos, su unidad funcional. Tiene que ser un dímero. Generalmente, estas proteínas están acopladas en decámeros, en dodecámeros, están acoplados en complejos muy grandes que forman filamentos, proteínas filamentosas. En este caso, pues la unidad básica es el dímero, pero estos dímeros se van a acoplar formando dodecámeros, ¿ok? Y esta proteína tiene una tríada catalítica. Tiene que tener una cisteína, tiene que tener un ácido glutámico y tiene que tener una lisina. Entonces, ya se sabe más o menos qué geometría tiene que tener para que se lleve a cabo la reacción química. Obviamente, estos investigadores ya desde hace mucho tiempo ya saben cómo funcionan estas reacciones. Entonces, ¿de qué trata el artículo? Bueno, modificar la estructura de la cavidad catalítica para que se favorezca la reacción secundaria. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer con ensayos in sílico, es decir, con dinámicas moleculares, con dockings. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con las nitrilasas? Yo les había dicho que principalmente ¿qué van a producir? Bueno, pues van a producir ácidos carboxílicos, pero también pueden producir ácidos carboxílicos y amidas. Entonces, aquí está, ¿no? El ácido carboxílico, que sería como la vía principal, y también puede producir las amidas. Hay una vía A y hay una vía B. ¿Cuál es la diferencia de que se vaya a la vía A o se vaya a la vía B? Pues depende cuál va a ser la interacción que va a tener con la molécula ligando y qué diferente, digamos, cuál va a ser la secuencia de pasos para liberar el producto. Entonces, ya eso ya se sabe muy bien. Por ejemplo, nosotros sabemos que para formar el ácido carboxílico que está aquí, que sería la vía principal, lo que tiene que ocurrir, bueno, son un diferente mecanismo de acción a donde hay dos pasos, y después de eso, si se rompe el enlace entre el carbono y el grupo amino, se va a formar el ácido carboxílico. Pero, sin embargo, si después de este segundo paso se rompe el enlace del azufre con el carbono, se va a ir a la vía B, que sería la formación de la amida. Entonces, naturalmente, las enzimas van a estar favoreciendo esta vía a donde se va a romper el enlace entre el carbono y el nitrógeno. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este artículo fue generar, digamos, fuerzas intramoleculares en la cavidad catalítica que favorezcan la ruptura del enlace carbono-azufre. ¿Y eso cómo lo hicieron, chicos? Bueno, aquí les pongo. El objetivo de este artículo es bloquear la ruta A y favorecer la ruta B, es decir, hacer que no se rompa el enlace carbono-nitrógeno, pero que sí se rompa el enlace carbono-azufre.
¿Y eso cómo lo hicieron, chicos? Bueno, nosotros ya sabemos que para que pueda ocurrir esta reacción, nosotros tenemos la tríada catalítica, que ya sabemos que es un glutámico, una lisina y una cisteína. El primer paso de la reacción es que se forme un enlace entre la cisteína, ay no, estoy mal. El primer, sí, no, sí es, entre la cisteína y y nuestra, no es cierto, el primer paso es que se forme un enlace entre el nitrógeno del grupo ciano con la lisina catalítica. Muy bien, eso va a pasar y se va a formar un enlace. Muy bien. Ahora, la ruta B va a requerir que el grupo amino de la lisina catalítica esté protonado. Y para eliminar el grupo tiol de la cisteína catalítica se requiere su protonación. Entonces, ¿qué vamos a favorecer? Bueno, pues hay que favorecer que este grupo amino se protone. Entonces, ¿cómo lo hicieron estas personas? Bueno, agarraron la estructura de la proteína y entonces pusieron ciertos residuos, modificaron la cavidad catalítica y hicieron justamente que este grupo amino se protonara. ¿Y eso cómo lo hicieron, chicos? Bueno, pues hicieron varias cosas. Primero lo que hicieron fue analizar con dinámicas moleculares las distancias del nitrógeno en el intermediario tetraédrico con el oxígeno del grupo carboxilo. Y entonces, por ejemplo, ahí van a ver esa distancia cuál es. Y luego la distancia entre el azufre de la cisteína catalítica y el oxígeno del carboxilo del glutámico. Entonces ellos se dieron cuenta que si estas distancias eran menores a 0, se favorecía la ruta B. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ellos a través de los modelos moleculares, lo que hicieron fue manipular estas distancias. ¿Cómo? Poniendo diferente clase de aminoácidos. Pero cabe destacar que todos estos ensayos los hicieron primero in sílico. Es decir, ellos fueron modificando la proteína en la computadora y fueron cambiando ciertos aminoácidos que dictaban esas distancias, chicos. Entonces, por ejemplo, empezaron a poner en la proteína wild type, que sería la proteína que es la proteína pues normal, sin mutaciones, tenemos una fenilalanina. Y entonces, ¿eso qué va a generar? Bueno, pues la fenilalanina es un aminoácido no polar, es aromático y además es muy grandote. Entonces, vean, aquí la distancia, es más, aquí vean cuándo ponen las distancias, es de 4 y es de 3. Muy bien. Luego lo cambian por otro aminoácido. Van a poner alanina. ¿La alanina qué es? Es un aminoácido no polar, no cargado, muy pequeñito. Y entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Bueno, pues aquí vean la distancia 3.5, 3.9. Aquí la diferencia se hace más chiquita, ¿no, chicos? Aquí, por ejemplo, vas de 4 a 3. ¿Cuánto es la diferencia? 1, ¿no? Y aquí vas de 3.9 a 3.5. ¿Cuánto es la diferencia, niños? 0.5, ¿no? Luego vas a cambiar al ácido aspartico. ¿Ok? Ese es un aminoácido polar cargado y pequeño. Aquí, por ejemplo, vean, pasas de 4.5 a 3.5. ¿Cuánto es la diferencia? Pues es como 0.6, ¿no? Luego pones la aspargina. Es un aminoácido polar no cargado pequeño. Aquí vas de 3.5 a 4.6. Aquí, pues la diferencia, sí hay más diferencia. Aquí pones la tirosina, es un aminoácido no polar aromático muy grande. Aquí la diferencia es de 4.2 a 3.6. Aquí la diferencia pues sí es muchísimo más grande. Aquí tienes la lisina, es un aminoácido polar cargado muy grande. Aquí en este caso pasas de 4.1 a 2.7.
Entonces, ¿qué quedamos? Esta distancia que tiene que ser la distancia del azufre al oxígeno y de la distancia del nitrógeno al oxígeno tiene que ser menor a 0. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hicieron primero el análisis de las distancias, chicos. Entonces, lo hicieron en la computadora y entonces vieron, ok, vamos a ver estas distancias. En este caso, cuando las distancias son muy chiquitas, las diferencias de las distancias son muy chiquitas, cuando tenemos un aminoácido, vean, muy grande, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener una mayor formación de amida, casi va a ser el 70%. Cuando la wild type, vean, era del 0%, casi. Pasas de tener un 0% de producción a tener un 70% de producción. O sea, estás aumentando la producción muchísimas veces. Vean, mientras cuando es muy grande, eso ocurre. Pero ¿qué pasa cuando tú pones un aminoácido muchísimo más pequeño? Bueno, más bien no, cuando es muy grande la producción cuando es muy grande la formación de la amida, la distancia, cuando la distancia es muy grande, ¿qué va a pasar? La producción de la amida es muy poca, pero cuando tú lo cambias por un aminoácido más pequeño y la distancia es menor, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor producción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes aquí un aminoácido mucho más pequeño, esta diferencia, ¿qué va a pasar? Va a ser la distancia menor y por tanto se va a favorecer la producción de la amida. Entonces, vean, de esta forma lograron modificar una proteína cambiando el sitio catalítico. ¿Cómo? Modificando los residuos que están en la cavidad catalítica y que están en interacción con el sitio catalítico. De esta forma, ya se sabe que si tú al lado del sitio catalítico pones un aminoácido muy grande, esto va a hacer que la distancia entre el azufre y el oxígeno y el nitrógeno y el oxígeno, la diferencia sea muchísimo mayor y eso va a generar que se vaya por la ruta A donde vas a generar ácidos carboxílicos. Pero si tú haces que esa distancia disminuya, vas a favorecer la formación de amida. Tan es así que generas un 70% de amida y reduces la formación del ácido carboxílico. ¿Hasta aquí todo claro, niños? Sí. Entonces, imagínense, de esta forma, al momento en que uno puede utilizar estas herramientas de dinámica molecular y de docking, no únicamente puedes diseñar nuevos fármacos, sino también puedes modificar proteínas que generen fármacos. ¿Ok? Entonces, con esto, ellos lograron modificar una proteína in silico y al comprender cómo funcionaba el mecanismo de reacción, cambiar la arquitectura del sitio catalítico, ¿para qué? Para producir un producto que naturalmente no produce. Esto también se ha llevado, por ejemplo, se ha encontrado o han hecho nuevas enzimas que generan compuestos que ni siquiera se producen naturalmente. O también, por ejemplo, se han metido rutas metabólicas artificiales en plantas, en animales que producen fármacos, chicos. Y pues eso es lo que sí, vamos a decir, es la nueva biotecnología de la industria farmacéutica. Si ustedes ahorita se ponen a ver cuáles son los medicamentos aprobados, ¿qué son, chicos? Son péptidos, son anticuerpos. ¿Y qué son, chicos? Son proteínas. En el caso de los anticuerpos,
se diseñan también más o menos de esta misma forma, haciendo dockings, pero en el caso de los anticuerpos no se hacen dockings con moléculas pequeñas, se hacen dockings con complejos de proteínas o se hacen dockings proteína-proteína. Y entonces se calculan interacciones. Y por ejemplo, ahora la nueva corriente es diseñar proteínas y diseñar anticuerpos específicos. ¿Han oído de que, bueno, de que surgió un nuevo medicamento para el Alzheimer, que es un anticuerpo recombinante? Bueno, pues estos anticuerpos recombinantes, niños, fueron diseñados de tal forma que reconocen de forma súper específica a ciertos epítopes de los beta-amiloides. Y entonces, ¿qué hacen? Estos anticuerpos lo que van a generar es que se active la microglía. ¿Saben qué son las microglía? Son las células inmunológicas del cerebro. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya sabemos que lo que causa la muerte de las neuronas son estas placas de beta-amiloide, pues al momento en que se reducen las placas de beta-amiloide, se reduce la muerte celular de las neuronas. Entonces, imagínense, yo creo, bueno, no creo, estoy segura que esto es digamos que esta va a ser la nueva era de las proteínas y que casi que de ahora en adelante muchos de los tratamientos van a ser biofármacos y van a ser anticuerpos y van a ser proteínas y que las moléculas pequeñas, como es el caso de este artículo, ahora van a ser sintetizados a base de enzimas, porque es muchísimo más eficiente. Porque bueno, si ustedes supieran la historia completa de este tipo de medicamentos o de este tipo de moléculas, muchas veces se producen, vean, tiene un grupo ciano. ¿Creen que este grupo ciano es tóxico? Sí, Súper tóxico, chicos. Entonces, imagínense todos los residuos de la síntesis de esta clase de moléculas que se utilizan en la industria farmacéutica. Pues son residuos muy tóxicos, pero si haces estos procesos mediante digamos, catálisis enzimática, la contaminación se reduce un montón. Además de que no necesitas utilizar tanta energía para producir estas moléculas. Por ejemplo, en el caso de la producción, digamos, de forma convencional de esta clase de amidas, se necesitan condiciones bastante, digamos, pues duras, ¿no? A donde tienes que someter a las moléculas a altas temperaturas, utilizar grandes cantidades de ácidos, y eso implica mucha energía. En cambio, para llevar a cabo esta clase de reacciones con las nitrilasas, pues una temperatura de 30 grados es en condiciones a donde únicamente necesitas los sustratos, que serían pues los nitrilos, y prácticamente obtienes los productos, si no puros, pero bastante enriquecidos. O sea, vean, aquí por ejemplo, un 70% de formación de las amidas es bastante. O sea, de los productos totales, tener, bueno, más un 75%. Simplemente tienes que quitar ese otro 25%. Y además con la gran ventaja de que son enantioselectivas, porque gran parte del problema de la purificación de las moléculas que se utilizan en la farmacia es digamos, el isómero que vas a estar utilizando. ¿Por qué? Porque necesitas solo una clase de enantiómero y no puedes tener la mezcla. ¿Qué pasa? No sé si ustedes sepan que existió un problema con un enantiómero. Sí saben que antes existía un medicamento que se les daba a las embarazadas y que
y que hubo una contaminación con el enantiómero que no era y ese era teratogénico y causó deformidades? ¿Alguno de ustedes se sabe la historia? ¿Sí o no? A ver, creo que sí. Somos QFBs, ¿no? ¿No, profesora? ¿No? Bueno, Fue el caso de la talidomida. ándale, el caso de Nada la más que no talidomida. sabía que era por un enantiómero. Supe que Sí, efectivamente no hicieron sus estudios. Bueno, todavía no había el asunto de las pruebas de seguridad sí, como se tenían actualmente. Entonces empezaron a recomendar ese medicamento para evitar nada más alguno de los síntomas que tenían las embarazadas al primer trimestre. Entonces ahí es donde fue el problema realmente. Pero no sabía que era exacto. un enantiómero, pues. Sí, fue por un problema de enantiómero. Entonces, ¿qué pasa? El enantiómero que tenía el efecto era uno, pero se dio una mezcla racémica. ¿Qué es una mezcla racémica? Pues de que hay de todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues tenía efecto teratogénico. Y imagínense, a nivel de desarrollo embrionario, el primer trimestre es el más peligroso para tener teratogénesis, ¿no? ¿Qué es teratogénesis, chicos? Que se interrumpe algún proceso del desarrollo y entonces causa deformidades o causa alguna alteración en el desarrollo. En este caso, a los niños con la talidomina, lo que ocurrió fue que no se les desarrollaron los miembros. Entonces, ¿qué pasaba? Pues nacían con pues nacían sin brazos, nacían sin manos, nacían sin piernas. Entonces, todo esto por por una mezcla racémica. Entonces, de ahí la importancia en la industria farmacéutica de la enantioselectividad. Y las enzimas pueden ser unos grandes catalizadores que, gracias a que ya conocemos la estructura de nuestras proteínas y cómo funcionan y cómo están gobernados los mecanismos de acción, pues ya podemos de esta forma diseñar nuevas enzimas que sean capaces de hacer alguna función para la cual no nacieron. Incluso crear nuevas moléculas que no en la naturaleza no se crean de esa forma. Entonces, bueno, finalmente vean, aquí les pongo la actividad relativa de la formación de la amida. Vean, en el caso de la wild type, ¿qué vas a generar? Pues vas a generar más, vas a generar menos amida, solamente generas 2.1. ¿Qué pasa cuando tú tienes aminoácidos que son muy grandes? Pues vas a generar muy poquita amida. Pero ¿qué pasa ya cuando lo cambias por aminoácidos que son muchísimo más chiquitos, niños? Pues ya generas una mayor proporción. O sea, ya generas un 42%, un 66.2%, un 73.4%. O sea, un gran cambio, pasas del 2.1 al 73%. Entonces, imagínense el poder de saber dinámica molecular, hacer ensayos de unión de ligando. No solamente sirve para el diseño de moléculas, sino también sirve para poder modificar estas proteínas existentes y hacer que puedan catalizar las reacciones que nosotros queramos. Pero bueno, ¿tienen dudas, comentarios, chicos? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Entonces, es bueno que lo sepamos porque casi todos aquí somos QFBs. Entonces, sí nos tenemos que poner a estudiar un poco todos los programas porque pues esto es lo que se viene en el futuro. Hace poco yo leí que incluso ya hay un nuevo interferón. Sí les comenté, ¿no? De que fue un interferón diseñado que no existe en la naturaleza, que se utiliza para inmunomodular.
y entonces es muchísimo más poderoso que el natural. Y se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y también se utiliza en el tratamiento de cáncer. Entonces, pues es algo de lo cual tal vez no tenemos que ser expertos, pero sí tener una idea, ¿no? De hecho, de eso trata la clase, de que ustedes, digamos que tengan conocimiento de que existen. Tal vez no van a poder aprender a hacer dinámicas moleculares y docking, pero sí sepan más o menos cómo es el proceso del diseño de los nuevos medicamentos, cómo es y estas nuevas tecnologías y cómo ayudan a generar. El problema fue en todo el mundo. De hecho, la farmacéutica se llama Grünenthal y el problema fue en todo el mundo. Fue algo muy, muy feo. Sí, hay hasta documentales, hay un documental de la Deutsche Welle. Bueno, a mí me gusta mucho ver los documentales de la Deutsche Welle, de qué pasó con todos esos niños. Incluso a muchos de ellos se les escondía, se les mató, o sea, fue un crimen terrible. Hasta el momento, ¿cómo les dije que se llama? Grünenthal, que es esta farmacéutica, pues tiene ese problemita y por esa razón, digamos que tiene mala fama. Entonces, tiene hasta una asociación para, digamos, resarcir el daño. Pero sí está muy feo, y pues habla mucho, ¿no? De que, bueno, los farmacéuticos tenemos que tener responsabilidad. Hacer mal el trabajo puede generar muchísimos problemas que pueden afectar la vida de muchas personas, incluso más que un médico, ¿no? Porque es como a nivel masivo. Entonces, si trabajan en control de calidad, chicos, pues ojo, mucho ojo. Pero bueno. Por mi parte, ha sido todo lo que vamos a ver la próxima clase, porque en esta sesión únicamente hemos hablado así de la dinámica molecular y del docking de una forma pues muy escueta, ¿no? Yo solamente quería que tuvieran como en cuenta que estas técnicas se utilizan en el diseño de fármacos, pero la próxima sesión lo que vamos a ver es un poquito más a fondo cómo se hacen las dinámicas moleculares, qué tipo de programas se utilizan. ¿Por qué? Porque tal vez a alguno de ustedes le llama la atención. En dado de caso de que ustedes estén interesados en aprender a hacer docking con Autodoc o Autodoc Vina, yo tengo muchos manuales que les podría prestar y que les podría regalar. Entonces, ahí me avisan si alguno de ustedes está interesado. Es interesante y también pienso que es algo que nosotros como profesores sí tenemos que ayudar a nuestros alumnos a ver que existen otras cosas, ¿no? O sea, toda la parte computacional. A mí si alguien me hubiera dicho que era importante aprender a programar, híjole, hubiera tomado mejor la materia en segundo semestre de la carrera, pero pues nadie me lo dijo. Entonces, bueno, dejen que busquen mis manuales y se los mando, ¿vale? Por el momento ha sido todo, niños. Pórtense bien. Después de que pasemos de esto, vamos a irnos a vacunas, ¿ok? Pero bueno, que la pasen bien, chicos. Descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.